Buenas a todos, seguimos con este estudio bíblico sobre la palabra, el término iglesia e iglesias. Entonces, nos quedamos acá en 2 Corintios. 2 Corintios 8, ya sabéis qué hacer con la Biblia. 2 Corintios 8:1. Vamos a ver qué dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. La gente necesita gracia. Los pecadores salvos son los que están recibiendo esta gracia, ¿no? Porque son las iglesias de Macedonia. La gente salva de Macedonia recibió la gracia de Dios. O sea, no un templo, no una institución religiosa hipócrita que usa la Biblia de excusa para ganar plata. Y encima ya en los días de hoy ya ni la Biblia verdadera usan falsas Biblias. No hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay ningún versículo que te lo diga. Y ya vamos a llegar a Hebreos. ¿Qué te pensás, que no voy a hablar de Hebreos? Claro que voy a hablar de Hebreos. No hay ningún versículo que te diga que tenés que ir un domingo vestido de saco y corbata a ningún lugar. ¿Tá? Eso es puro catolicismo. Eso es todo catolicismo y doctrinas de hombres que Jesús claramente condenó. Que Jesús claramente reprendió. No sé si leíste alguna vez Mateo 23. Espero. Saltemos al versículo 18 de este mismo capítulo. Dice: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y no solo esto, sino también fue escogido por las iglesias, la gente, la congregación, se reunió, debatió, habló y dijo, bueno, lo mandamos, lo enviamos, que viaje. Fue escogido por las iglesias para viajar con nosotros con esta gracia, que es administrada por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena disposición, evitando que nadie nos difame en esta abundancia que administramos, procurando hacer lo honesto, cosa que no hacen de estos edificios de iglesia, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Claramente estas iglesias, entre comillas, estos edificios de iglesia no siguen esto, no siguen este principio bíblico. 2 Corintios 8:21. Procurando hacer lo honesto. ¿Es honesto ser injusto? ¿Tratar a unos por sobre otros? ¿Es honesto pisotear la Biblia y hacer tus tradiciones y tratar de loquito al que quiere remarcar cosas que están en la Biblia? ¿Es honesto maltratar a los verdaderos hermanos en Cristo? ¿Es honesto ganar plata mintiendo todos los domingos? ¿Es honesto? ¿Te parece? Estás en pecado si vas a la iglesia, ¿sabías? Porque si vos sos salvo, vos sos la iglesia, no tenés que ir a ninguna iglesia. Vos estás desechando la palabra de Dios y estás yendo a guardar mandamientos de hombres, cosa que estamos advertidos en las cartas de Pablo a no someternos a ordenanzas de hombres. Y eso es lo que exactamente hacen en este sistema de edificio iglesia. Estás en pecado si vas a la iglesia. Te estás juntando con los hipócritas. Vos tenés que juntarte con los verdaderos hermanos en Cristo, no con los hipócritas. Si estás salvo, si no estás salvo, da igual que vayas o no. Te estás yendo al infierno si no estás salvo. Ahora, si estás salvo, presta atención, porque la iglesia no quiere decir un lugar al que vas los domingos. Es así. Jesús dijo que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y es muy evidente que en estos lugares la gente no está guiada hacia toda verdad. Hay verdades que se ocultan. Se pone muy incómoda la gente cuando se hablan cosas polémicas, ¿tá? Pero no digo un tema sensible de que puede herir la sensibilidad. No, hay cosas que se deben hablar y no se hablan y se deberían hablar. Y la gente se pone re incómoda. ¿Pero por qué? Si supuestamente son cristianos. Los cristianos somos los que tenemos que estar atentos a estas cosas, juzgar estas cosas. Pero no. ¿Sabe qué pasa? Estos edificios no están llenos de gente cristiana. Este edificio está lleno de gente no convertida. Y no estoy diciendo que todo el que vaya, si vas a la iglesia va al infierno. No, te estoy diciendo, no hay sustento bíblico para esto de ir a la iglesia el domingo, ¿tá? Bueno, pero yo donde voy son todos buenos y son, sí, hermosos, sí, todo lindo, todo. Concéntrense en seguir la Biblia, ¿tá? Eso, ¿son bonitos? Me encanta, gloria a Dios.
Asegúrense de estar todos salvos y asegúrense de todos seguir la Biblia. En contexto, ¿tá? No saquen de contexto cosas para que el pastorcito gane plata, ¿tá? Y no vayan lamiéndole las botas a un hombre que no te puede llevar al cielo. El único que te puede llevar al cielo es Jesucristo. No su pastorcito, representante, profeta, apóstol. Todo eso son unos mentirosos. Todos esos supuestos pastores, todos esos supuestos apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Son 12, nada más. Los 12 apóstoles del Cordero. Ni uno más ni uno menos. Que dice ser apóstol, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo destruya. Mentiroso. ¿Qué venía a decir que sos un apóstol? Rata inmunda. ¿Querés plata? Anda a trabajar. Y vos también, falso pastor, ¿querés plata? Anda a trabajar, levantate temprano, anda a buscar trabajo y trabajá, transpirá. ¿Qué querés plata? Trabajá. ¿Qué tenés que andar mintiéndole a la gente para que te dé una limosna? Rata, rata inmunda, sos una rata, eso es lo que sos. Todos los pastores estos que mienten a la gente y no le dicen la verdad, le dicen la verdad a medias. No, bueno, sí, la iglesia es la gente, pero si no venís, pero si no te congregás, pero bla, 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 y todo esos chamullos que le hacen a la gente para coaccionarlos a que vayan el domingo. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dijo Jesús en Mateo 23, les atan cargas pesadas que ni ellos pueden llevar. Les atan cargas pesadas a los demás y ellos ni con un dedo las tocan. Hipócritas, pura hipocresía esto. Si no te diste cuenta, no sé, lo lamento por vos. Si no te estás dando cuenta de todo esto de las iglesias corruptas, las supuestas iglesias, y quiero dejar eso bien en claro, no llames iglesia a lo que no es iglesia. Por eso yo siempre aclaro, yo menciono al catolicismo y digo, eso es el sistema católico. Eso no es una iglesia. ¿Se le podría llamar la iglesia del diablo? Sí, pero eso no es una iglesia. El catolicismo no es una iglesia. El catolicismo es un sistema de paganismo. Viene de Babilonia, viene de Egipto, que se fue transformando a lo largo de las épocas con los distintos reinos y sus religiones, Roma, Grecia. Todo eso se condensó en el catolicismo. El catolicismo es satanismo puro, el catolicismo es paganismo puro. ¿Y qué hacen los católicos? Van a la iglesia los domingos, como Adolf Hitler. Entonces vos sos igual que Adolf Hitler. Sos igual que cualquier bautizado católico romano que va a la iglesia el domingo. Si haces lo mismo, vas a la iglesia el domingo. Yo también, dice el católico. ¿Ves? ¿Qué de distinto hay? Los cristianos somos distintos al mundo, distintos a los demás. Cuando Dios te salva, te hace cristiano y te hace distinto a los demás. Es así. ¿Por qué tenés que guardar tradiciones que los demás guardan? Y no cualquiera. Y no es cualquier tradición, es la tradición del sistema más satánico de toda la historia de la humanidad. ¿Qué haces haciendo lo mismo? ¿Qué haces? Todos cometimos este error, en algún momento. Pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Y decir, no, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. No requiere que vayas a un lugar todos los domingos. No requiere. Vivir conforme a la palabra de Dios es vivir conforme a la palabra de Dios. Es abrir la Biblia y vivirla. Tenés que ser salvo para vivir la palabra de Dios. Si no, no la vas a vivir. Por eso toda esta gente que está encerrada en estos lugares los domingos no vive la palabra de Dios. Porque no la siguen en realidad. Es pura salamería. Es pura filosofía de hombres disfrazada de cristianismo. Y eso no es cristianismo. Podés vivir una vida según la palabra de Dios en cualquier lado. En cualquier lado. No te hace falta una institución, no te hace falta una religión, no te hace falta que te pongan una cadena al cuello. O que vos sos un perro. Vos sos un perrito que te tienen que poner una ¿cómo una correa al cuello. Vos sos un perro. Que sos un caballo. Que hay que atarte todo así, la boca, todo, y te tienen que montar encima. Eso sos. Si la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 45. Estad libres con la libertad con la que Cristo os hizo libres. Nos hizo libres. En Gálatas dice eso. Entonces, ¿por qué te querés ir a lamerle las botas a un pastor, a un falso pastor? ¿Por qué? Eso es gente enferma. Eso es gente enferma, masoquista, síndrome de Estocolmo. ¿Qué haces yendo a estos lugares? Sé libre. Sé libre. No libertinaje. Dios te hace libre. Mediante su palabra, Dios te hace libre. No te hace falta ir a estos lugares. No te hace falta. No sos peor ni mejor que nadie por ir a estos lugares. Es más, lo
lo feo de estos lugares es que te hacen peor. Jesús mismo dijo, recorréis cielo y tierra y mar para buscar un prosélito y después lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23. ¿Podés vivir una vida digna de un cristiano sin ir a la iglesia? Porque no hay ningún versículo que te diga que tenés que ir a la iglesia. Y ya vamos a llegar a Hebreos 10. Ya vamos a llegar. Pero ahora vamos a ver todas estas menciones que muestran que la iglesia no es un sistema religioso, la iglesia no es una institución, la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia es un grupo de gente salva. Es cada congregación de personas salvas. Si no estás salvo, no sos parte de la iglesia porque Dios compró la iglesia con su sangre. Si no estás salvo, Dios no te compró con su sangre. Entonces, si no estás salvo, no sos parte de su iglesia. Hechos 20:28, y no sé qué haces mirando directamente la tercera parte de un video. Yo cuando veo parte 3, yo digo, bueno, voy a buscar la primera parte, no voy a poner a ver la parte 3, no sé, a mí se me hace re loquita esa gente. Parte 2, pum, van y 200.000 visualizaciones, la parte 2, la parte 1 nadie ve. Una locura, bueno, qué sé yo. Cada uno sabrá. Así que bueno, sigamos. Después, versículo 23. Si alguno preguntare acerca de Tito, él es mi compañero y colaborador para con vosotros, o acerca de nuestros hermanos. Ellos son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos y ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos acerca de vosotros. 2 Corintios 11, pasemos ahora. Detalles de esto del amor, ¿no? Hoy se retuerce mucho el amor. El amor principalmente es decir la verdad. Jesús, antes de llevar a cabo el acto de amor más grande de toda la historia, primero también él dijo la verdad. Y él siempre dice la verdad, ¿no? Por eso Dios es la expresión máxima de amor. Y Dios es amor. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Entonces, si vas a amar a la gente, le decís la verdad. Si le mentís, no le estás diciendo la verdad. Estás engañando a tu mujer y le decís te amo, sos una rata y no la estás amando a tu mujer. Un ejemplo. Estás mintiendo, la estás lastimando. Cuando se entere, va a quedar muy lastimada. Eso no es amor. Cuando decís la verdad, eso sí es amor. ¿Por qué no viven así las personas en estos edificios de iglesia? Que se tapa un montón de cosas, no se hablan un montón de cosas, toda esa hipocresía, toda esa... Ajá, sí, qué bueno, va, y hablar de cualquier cosa, menos de la Biblia, menos de lo que es verdaderamente importante. Porque no es de Dios todo ese sistema. Ese sistema de edificio de iglesia no lo estableció Dios. Es así. Bueno, pero se hace muchos años, la costumbre. Bueno, no me importa eso a mí. Y a Dios tampoco, me importa. La palabra de Dios no dice que tengas que ir, la palabra de Dios condena que te juntes con incrédulos. Entonces, obedeces la palabra de Dios y listo. En contexto. Ya vamos a ir a Hebreos, ya vamos a ir. Pero primero vamos a ver todas estas escrituras, todas estas menciones. 2 Corintios 11, versículo 8, dice, he despojado a otras iglesias tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Pablo tomó ofrendas, o sea, lo que recibía de otras iglesias, lo empleó para servir a otra iglesia, ¿no? En este caso la de los Corintios. Pasemos al versículo 28 de este mismo capítulo. Dice, además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. Pablo tenía esto de ir a ver y supervisar y andar, ir y venir, confirmando las iglesias, a ver cómo están, exhortando, edificando, orando por todos. La carga de todas las iglesias, todo... No tenía una tarea fácil, no tuvo Pablo una tarea fácil. Ahora, 2 Corintios 12, versículo 13, dice, porque, ¿qué hay en que hayáis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Las otras iglesias, hayáis sido menos que las otras iglesias. Otras congregaciones de gente, salva. Gálatas 1, pasemos ahora a Gálatas 1, te recuerdo, puedes pausar, pero agarra la Biblia y mira, no
No te va a servir de nada si... Te va a servir de muy poco si solo escuchás el video. Si no ves, si te sentás y estudiás y te fijás y vas y si acá estoy citando acá un pasaje, un solo versículo, te fijás directamente en todo el capítulo, hacé lo que vos quieras con la Biblia en mano. Pero fijate y seguí las citas que yo te estoy trayendo. Fíjate con tus propios ojos la palabra para que veas lo que dice la Biblia, ¿tá? Gálatas 1, 1 al 2, dice: Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo se está dirigiendo a la gente, a la congregación. Otra vez, Pablo no le escribía carta a un edificio, ¿tá? Versículo 13, pasemos al versículo 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, otra vez, y la asolaba, otra vez. Pablo perseguía a la iglesia de Dios, Pablo metía presa y andaba persiguiendo a la gente. Él no andaba derrumbando ningún templo. Todo eso de los templos que llaman iglesias vino del catolicismo. Los católicos, estos paganos enfermos satánicos, fueron los que empezaron a llamar iglesia a estos templos, ¿tá? A los templos. Y hoy que ves a la gente diciendo: ah, la iglesia de la esquina. No, eso no es una iglesia, es un edificio, ¿tá? Versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. ¿Los edificios tienen ojos? Claro que no. A menos que sea el ojo ese satánico de la masonería que está en los templos católicos, ¿no? Y no te sorprendas si hay un templo de estos supuestamente evangélicos con símbolo masónico. No te sorprendas. Se ha visto, yo he visto en la calle. Pero bueno, eso después creo que ya lo comenté en otro video, que estaba caminando por una avenida ahí en Paraguay y de repente vi y decía iglesia puerta al cielo, algo así, qué sé yo, y al lado una G, el compás, todo masónico, y era todo parte del mismo complejo de edificios. Un edificio era una supuesta iglesia evangélica y al lado pegadito, casi en el mismo, no sé si compartían portón, pero era el mismo predio. Los edificios estaban pintados con la misma pintura. Y al lado una logia masónica. Por algo en la Biblia no dice que tenés que ir a la iglesia, es por algo, ¿tá? Es para que el diablo no te atrape, ¿tá? A despertar. ¿Por qué Dios no te manda a que vayas a un edificio? Para que Satanás no te atrape. Cuando vos estás en un lugar donde Satanás no te puede agarrar, vos sos libre, seguís la palabra de Dios y caminás en la libertad con la que Jesucristo te hizo libre. Cuando te moves por distintos lugares, Satanás no sabe bien dónde estás. No te puede encontrar fácilmente, ¿tá? Capaz que sepa, se puede enterar, pero es más difícil que te encuentre Satanás si vos te movés guiado por Dios o si vos te movés bajo su palabra y no te metes a estos edificios que están todos controlados por el catolicismo, y directa o indirectamente. Volviendo a esto, los edificios tienen ojos, a menos que sea un ojo ese de la providencia, ¿no? O alguna... Bueno, básicamente eso, los edificios no tienen ojos. Pablo no era conocido a las iglesias de Judea, Pablo no era conocido a las congregaciones de Judea, a la gente salva, fíjate, que eran en Cristo. En Cristo, ¿tá? Detalle, gran detalle. Pasemos ahora a Efesios 1, del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo es un templo? No, no es un templo físico. Nosotros somos el templo de Dios, los salvos, los cristianos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios mora en nosotros, el Padre mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, Jesucristo mora en nosotros, la divinidad mora en nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios habita completamente en nosotros, según la Biblia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, todos los que somos salvos. Somos el cuerpo de Cristo. Es un misterio. Está en la Biblia, listo. ¿Qué más querés que te explique? Somos el cuerpo de Cristo. Es un tema espiritual eso, ¿tá? Pasemos ahora a Efesios 3 para seguir viendo esto, ¿no? De la iglesia y esto y el otro, bueno.
Efesios 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la entrada a la puerta del edificio este alquilado que tengo que ir todos los domingos. Cuando entro ahí, ahí tenemos confianza, seguridad, acceso. No, no, no. Por medio de la fe de Él. Encima no es la nuestra, la fe de Él. Sí, también podría ser guardar la fe de Cristo. Bueno, si entendés, entendés. La fe. Por la fe. No por ir a ningún lugar, por la fe. En Cristo tenemos seguridad y acceso con toda confianza por medio de la fe. La fe de Él. Lo estás leyendo, espero. Pasemos al versículo 21, en este mismo capítulo. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. Amén. Tanto en la congregación como individualmente en nuestra vida, en nuestro ser, a Dios sea la gloria, a Él sea la gloria, a Cristo sea la gloria. No a las tres personas. Acá, cuando se habla de Él, la Biblia habla de Él Señor, un Señor, Señor Dios, Señor Jehová, Señor Jesús, Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, la Iglesia en Cristo Jesús. Si sos salvo, sos parte de la Iglesia, sos parte del cuerpo de Cristo, estás en Cristo Jesús, por tanto la Iglesia está en Cristo Jesús. Es así de simple. Sigamos. Efesios 5, del 21 al 32. Te recuerdo, si voy muy rápido puedes pausar e ir al versículo. Efesios 5, 21 dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Estaría bueno que se haga, ¿no? Está bueno. Está muy bueno eso. Que un hermano pueda exhortar a otro, y es lo que deberíamos hacer, y sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. Está buenísimo eso. Pero bueno, hay ciertos lugares, a tirar la indirecta. Bueno, en estos lugares, falsos lugares, edificios de iglesia, medio que yo no he visto y no se ve y no lo veo que se sujete unos a los otros en el temor de Dios. Capaz que de la boca para afuera, sí, de la boca para afuera, que Dios, que Jesús, que la Biblia, que el infierno, que bla, bla, bla. Pero en la práctica no, ¿eh? En las actitudes no se ve el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, nadie más. Y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios compró la iglesia con su sangre, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Con la palabra nos lava. En el lavamiento del agua por la palabra. No en el agua del bautismo de Juan. No en sumergirte en agua. Eso no te lava nada. Eso es de otra dispensación. Ahora tenemos que ser bautizados espiritualmente. Y si sos salvos, ya está. Ya sos bautizado en el Espíritu. Ya está. No necesitas más bautismo. De nada. Porque ya tenés el Espíritu Santo. Estás sellado con el Espíritu Santo para hasta el día de la redención. Efesios 1, 13. Pero sigamos. Versículo 27. Para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Comportamiento. Santa y sin mancha. Porque para eso Cristo murió, para que mejoremos nuestra conducta también. Básicamente eso, o sea, Cristo murió por tus pecados, se supone que te liberó de esos pecados, entonces está bueno que no vuelvas a esos pecados. Y entiendo, uno cae, bueno, Salmo 51 empezar de vuelta, Primera de Juan 1:9, a ver si no me confundí porque a veces se me confunden los números. Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan, y a pensar, y así reflexionar no está de más, y a empezar de vuelta. Uno cae, bueno, Dios lo levanta, pero hay que, todo eso se trata, de todo eso se trata el sistema, el proceso de santificación. Sí, Primera de Juan 1:9. No está lindo
que Jesús muera por tus pecados y volver a pecar y pecar y pecar, ¿no? La onda es tratar de salir, de no volver atrás, de arrepentirse, de seguir, de seguir, de seguir, de darle para adelante, con ayuda de Dios, porque sin Él no se puede hacer nada. No podés con tus propias fuerzas superar el pecado, no podés con tus propias fuerzas superar lo que sea, si no es con Cristo. Es así, es así. Por eso, acá habla todas estas cosas, ¿no? Ahora, versículo 28. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte del cuerpo de Cristo. La gente salva es la iglesia. Está hablando de gente, no está hablando de ninguna institución, ninguna entidad político-religiosa, no está hablando de ninguna de esas porquerías. No está hablando de ninguna gente disfrazada, ya sea de saco y corbata, de pijama, de nada. Está hablando de gente salva, comprada con la sangre de Cristo, que los hizo nacer de vuelta. Gente salva, pecadores redimidos, nacidos de vuelta, gracias al Señor Jesucristo el Salvador. Eso es la verdadera iglesia. El Señor, o sea, Dios, mejor dicho, Dios compró la iglesia con su sangre. El Señor Jesucristo compró la iglesia con su sangre. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué más cree? ¿Qué va a tener que...? Y entonces, viendo todo esto, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué tenés que hacer un domingo? ¿Qué tenés que hacer un domingo? ¿Perder el tiempo? ¿Hacer sociales? ¿Hacer sociales? ¿Eso es más importante que seguir la Biblia? No, está equivocado. Está equivocado. ¿Querés amigos? Como la canción esa, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. ¿Para qué? Contentate con lo que Dios te da. Tenés un montón de hermanos. ¿Y querés qué? Amigos. No, bueno, pero acá el domingo somos más que amigos, somos familia. Mirá, si sos salvo, no son tus hermanos los que no son salvos, ¿eh? No son tu familia. Es así. Y repito, por más buenas intenciones que se tenga, están haciendo malas cosas. Sí, no, bueno, pero tenemos la intención de evangelizar, de llevar Biblia. ¿Qué Biblia? ¿Qué Biblias? ¿Qué versiones? Espero que sea una Reina Valera Gómez y es español. Una iglesia entre comillas hispanohablante. Repartan Biblias correctas, no repartan 60, NBI, no repartan esas porquerías. No, bueno, pero acá hacemos como damos consejo, hay consejería y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y la Biblia? ¿No hay suficiente consejo en la Biblia? El que hable conforme a la palabra de Dios, ¿se habla conforme a la palabra de Dios? Podés tener las mejores intenciones, pero si vos vas y haces una cosa que inventó el diablo, no te sirve de nada. Porque esto de ir a un edificio a mentir o a que te mientan sobre la Biblia, esto viene del diablo, esto no viene de Dios. En donde más se blasfema el nombre de Dios es en estos lugares. Fíjate los pentecostales, blasfemando, los peores blasfemadores, los más, ¿cómo te puedo decir? Sobresalientes blasfemadores del Espíritu Santo son los pentecostales. Todo el tiempo blasfemando. El Espíritu me dijo esto, el Espíritu Santo. Oh, Espíritu esto y el otro. Son unos loquitos. ¿Qué hacen? Cruza a alguien y dice, mira, todo esto que creen en la Biblia son unos loquitos. Nos meten todo en la misma bolsa. Y así, un montón de malos ejemplos, y eso hace que la gente se aleje de Dios, que la gente no quiera saber nada porque la gente es ignorante y piensa que todos creen en la misma cosa. Y encima, cuanto más denominaciones hay, cosa que está prohibida en la Biblia, ya tengo un video sobre eso, divisiones y denominaciones, cuanto más denominaciones hay también. Todo eso va en contra de la palabra de Dios, todo eso, todas estas cosas, todas estas religiones, divisiones, denominaciones, ir a la iglesia, que esto, que el otro, la iglesia la torrototista,
tatista, la totista, todos esos ismos, todo eso en contra de Dios no tiene nada que ver con la Biblia. Nada que ver. Nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver. ¿Qué tenés que hacer un domingo? A ir a perder el tiempo. Y después perder el tiempo los miércoles, y los martes, y los esto, y los del otro. ¿Y el crecimiento espiritual? ¿Y el crecimiento en la palabra? No, bueno, pero tenemos estudios bíblicos. ¿Y qué? 3, 4, 5 versículos, un capítulo de la Biblia, hablar, a ver qué opinás, a ver, lee vos. Así no se aprende la Biblia. Así no se aprende. Así se aprende la Biblia, abriendo y fijándote, y se habla de este tema en contexto, qué quiere decir, y das buenos consejos. Comparen escritura con escritura, esto quiere decir esto, y listo, y decís la verdad. Y listo, eso es aprender Biblia, leer la Biblia, léela y léela y léela. Y comparás capítulo, con versículo, escritura con escritura, y vas aprendiendo. Y si vas a enseñar la Biblia, vas a mostrar el tema y los versículos pertinentes, vas a buscar la palabra y vas a ver en cuántas ocasiones aparece. Y ahí ves de lo que trata la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. No sirve de nada, a ver, lee vos un versículo y vos otro y vos otro. No, amigo, no, así no se aprende la Biblia. Porque claramente si vamos a los tantos, no sirvió de nada todos estos años de ir a la iglesia para mucha gente. Están 20 años ahí y no crecen nada espiritualmente. Solo repiten cosas que le repiten todos los domingos. Y les repiten herejías. Entonces se encuentran con un verdadero cristiano y lo atacan. No, porque esto, porque el otro, porque el otro, porque el otro. Y solo le están repitiendo las cosas que le dijeron en este sistema falso. Ya hay un montón de cosas que... Mirad. Hay un montón de cosas que pasan en estos distintos lugares. Y pasan en algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero por eso, principalmente, ¿dice la Biblia que tenés que ir a la iglesia, que tenés que ir un domingo porque si no, supuestamente estás en pecado? No, no dice. Entonces partamos desde ahí. No hay base bíblica para que vayas a un lugar y estés obligado o no, qué sé yo, qué sé cuánto. No, no dice. No dice que tenés que ir a un lugar, un domingo, a un lugar controlado por el Estado. Por todo el tema de la personería jurídica y todas esas cosas. No tenés que ir y listo. Sos libre, sos cristiano, sos libre. Te encontrás con un hermano, bueno, tal día estoy libre, vamos a congregarnos a orar, a leer la palabra y listo. Eso es como un acuerdo. Y te juntás con los verdaderos hermanos en Cristo, listo. Así de simple, en las casas. Como siempre se debió hacer y como siempre se tiene que hacer. Que tenés que ir a poner la cabeza en la guillotina ahí todos los domingos. No, está loco, ¿sabes? Pero bueno. Después dice, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, todo esto de Cristo y la iglesia y su cuerpo, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Es un misterio, pero si estás salvo, Dios te lo muestra. Así de simple. Cosa que hay cosas que la Biblia no hay mucha vuelta. ¿Es sí o no? Jesucristo no predicaba. Hoy estaba escuchando a un hermano de Brasil. Estaba predicando sobre Mateo. Manuel se llama este hermano de Brasil. El canal se llama Clamai Alto unas Judas. El chabón predica en la calle, va, y exhorta, lee, hace videos. Muy buena exhortación, leyendo Mateo. Y él dijo así que Jesucristo no andaba con no, sí, bueno, que sí, que no, no, que sí sea así, que vuestro sí sea así, y no, vuestro no, sí, no, listo. Corta la bocha, directo. Él predicaba el evangelio puro, la verdad pura. Sí, él es la verdad pura. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él es la verdad absoluta. Él no andaba con, no, bueno, no hablemos de este tema. No, hipócrita, fariseo, hipócrita. Ustedes hacen esto, ustedes hacen lo otro. ¡Ay de vosotros, serpientes! ¡Generación de víboras! Y se los dijo en la cara. ¿Qué tiene de malo? Es Jesús. Pero ¿sabes qué pasa? En estos edificios de iglesia se predica otro Jesús, el anticristo. Jesús que nos juzga rectamente, ¿no? Un Jesús mentiroso, el anticristo. Un Jesús que no habla de temas que se tienen que hablar, un Jesús que no expone la verdad, un falso Jesús, el de estos edificios de iglesia.
¿Cómo no vamos a hablar de todas estas religiones que quieren cortarnos la cabeza y nos persiguieron durante años? Años. Y no vamos a hablar mal del Islam, no vamos a hablar mal de estos católicos enfermos, del catolicismo, no vamos a hablar mal de las sectas, de todas estas sectas que ni siquiera son cristianas, como los mormones, los testigos de Jehová, ni son cristianos, ni creen en Cristo. No son cristianos. Los católicos no son cristianos. Y los mismos que dicen ser evangélicos no son cristianos. Si no están salvos. Hay un montón de falso evangelismo, de falso cristianismo. No son cristianos. Si no están salvos, no son cristianos. Los mormones no son cristianos, los católicos no son cristianos, los testigos de Jehová no son cristianos y ni son testigos de Jehová, ni conocen a Jehová. Todo mentira, viven una mentira. ¿Y qué? Ay, ¿cómo vas a hablar mal? ¿Qué no voy a hablar mal? Pero no porque sea voluntad mía hablar mal, porque no. Ellos hablan mal con sus hechos. Ellos son sistemas satánicos. Y en Efesios se nos dice que todo lo que expone, todo lo que alumbra, espera, que se me fue la cita. Efesios 5. Pero todas las cosas, ahí está, versículo 13, pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Versículo 8 de este mismo capítulo, Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Después, versículo 11, más adelante, y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. Además, aparte, todos tenemos distintas funciones, pero ¿cómo no vas a alertar a los demás hermanos de las mentiras? ¿Cómo no le vas a decir, mira, tal religión miente sobre esto, esto, esto? ¿Por qué? ¿No sirve? Claro que sirve, porque si un hermano es evangelista, vos le mostrás estas cosas, ¿no? Mirá, bueno, esto está así, esto es así, qué sé yo, los jesuitas inventaron la masonería, se infiltraron en todos lados, el Islam enseña todas estas mentiras, los mormones enseñan todas estas mentiras, los testigos de Jehová enseñan todas estas mentiras. Ahí el evangelista está preparado para lidiar con distintos temas. Y todo cristiano tiene que estar preparado para hablar de Dios y defender la palabra de Dios en contexto. Es así. Eso es verdadera edificación, exhortación, que estemos preparados. ¿De qué te sirve, de qué te sirve ir por la vida sin entendimiento, sin conocimiento? No. Aparte, qué mejor que Dios te dé conocimiento y vos ponerlo a prueba, por así decirlo, ¿no? Ponerlo en marcha, ¿cómo se llama? Aprovecharlo, conocimiento que Dios te da. Porque cuando Dios te salva, te da conocimiento. Entonces ese conocimiento puedes pasarlo a los demás y así sucesivamente. Pero eso no es algo que promocionen en estos lugares. En estos lugares te quieren mandar a un seminario, a que te metan mentiras, ¿y para qué? Te meten filosofía en esos seminarios y terminas siendo un falso pastor que no cree en la Biblia y que directamente te volvés un ateo práctico. Porque directamente esta gente de los seminarios no cree en la Biblia, no cree no cree que existe una Biblia, no cree que la Biblia sea la palabra de Dios directamente. Es así nomás, así de corta. Así que bueno, pasemos ahora a Filipenses 3, versículo 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Otra vez, Pablo perseguía a gente, no a un edificio, no a una institución. Ahora, Filipenses 4, el 15 al 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en el asunto de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis lo necesario una y otra vez. Lo necesario. Todo este tema de comunicar, ¿no? De ofrendas y ayudar a los hermanos, es ayudar a los hermanos, no solo al pastor de saco y corbata, y no solo es plata, es enviar lo necesario. Te falta... Sí, hay veces que falta plata, sí, te falta plata para un pasaje, para comprarte algo, tomar hermano, te falta esto, tomar... O sea, es lógico eso, o sea, es... Pero bueno, y esa ayuda entre la comunidad
cristiana entre todos los cristianos. O sea, no es solo darle a poner ¿cómo se llama? Sea un plato en el gorro de la ofrenda o lo que sea, para un sistema que no es bíblico. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo ayudar a un hermano de verdad que ayudar a un sistema que no es bíblico. Porque Dios no mandó nunca a construir un edificio y que lo llames iglesia. No está eso en la Biblia. Pero bueno, hay gente que deja plata y plata ahí. Pero bueno, tienen ganas de irse al infierno. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Y advertirles. Por eso hago todos estos videos. Colosenses 1. Pasemos ahora a Colosenses 1. Colosenses 1, el 17 al 18. Dice, y Él es antes de todas las cosas, Jesucristo, y todas las cosas por Él subsisten, por Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿ves? Es Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pasemos al versículo 21. Y también vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Otra vez, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La gente salva es parte de qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahí está. Esto es también referente a ese misterio de Cristo y la iglesia. Aparte también acá, versículo 21, acá hay un cambio de vida. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, si vos sos salvo, tenés una historia de que antes eras algo y ahora sos otra persona. En la mayoría de tu... O sea, ¿cómo te puedo decir? En el mayor porcentaje de tu vida, ¿no? Sos básicamente una nueva persona en Cristo. No es que antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué conversión! Por favor, eso no. No. Una persona salva tiene un testimonio de que Dios realmente transformó su vida, transformó su entendimiento y realmente lo salvó según las Escrituras, mediante el verdadero Evangelio, que aplica para esta dispensación de hoy. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Simple. Ahora, sigamos. Versículo 24. Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mirá que yo voy a ir a hacer un lugar para que me mientan, me maltraten, un lugar todos los domingos, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si yo tengo a Dios, tengo a Cristo en mí. La gloria de este misterio, las riquezas. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Mesías vive en vos, cristiano. El Mesías, el Señor Dios Todopoderoso, vive en vos. Sos el templo de Dios, sos el templo del Espíritu Santo y tenés esperanza de gloria, porque Dios te va a llevar a su gloria en el arrebatamiento. Te va a llevar a su gloria. Vamos a estar ahí en el cielo para siempre, en la eternidad, vida eterna. Mirá que yo voy a ir a perder el tiempo con una manga de herejes todos los domingos, pero por favor, ¿sabes cuánto vas a aprender? 6, 5, 4, 3 horas con una Biblia, vos orando, escuchando alabanza, leyendo, las horas que sean. ¿Sabes cuánto aprendés? Un montonazo aprendés, pero aprendés directamente de Dios. Y eso no te quieren enseñar en estos lugares. No te quieren hacer verdaderamente saber que directamente Dios te enseña, a nadie más. Se quieren entrometer. Eso es lo que hace el diablo. Te quiere separar, se quiere entrometer entre el humano, el hombre, ¿no? El ser humano, como se le dice,
Se quiere entrometer el diablo entre el hombre y Dios y dice, no, bueno, esta religión, estos estatutos, estas regulaciones, estas costumbres, estas tradiciones, tenés que ir a la iglesia, tenés que hacer esto, tenés que someterte bajo la autoridad de un pastor, tenés que bautizarte y ser supervisado por un pastor en la iglesia local. No, 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 necesito la palabra de Dios para conocerlo, necesito a Dios y a su palabra, directamente. Se conoce a Dios mediante Cristo. Cuando lo conoces a Cristo, de repente te das cuenta, Cristo es Dios. Listo, conociste a Dios. Si sos salvo, conoces a Dios. Si no, no lo conoces. Así de corto. Colosenses 4, del 15 al 16. ¿Qué más? Colosenses 4, del 15 al 16 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa. Difícil meter un templo en una casa, ¿no? Es imposible. Pero sí podés meter a gente en una casa. ¿Por qué? Porque la iglesia es gente, gente salva, ¿tá? Gente nacida de vuelta, que es salva por Cristo. Entonces son ahora santos y son parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Simple. Y cuando esta epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la epístola de la Odisea la leáis también vosotros. En la iglesia de los laodicenses, en la congregación de los laodicenses, cuando los laodicenses están congregados, eso se llama iglesia. Entonces ahí va a ser leída la carta. Oye, wow, y después están los misteriosos, ¿no? Siempre va a estar la típica. ¿Sabías que chan, 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 había una epístola de la Odisea? La quitaron de la Biblia. Mira, idiota, Dios quiere que haya 66 libros y ni vos ni nadie va a cambiar eso. Dios quiso que haya 66 libros en la Biblia. ¿Vas a hacer algo? ¿Misterioso? ¿Conspiranoico? No, no vas a hacer nada. Hay 66 libros en la Biblia porque Dios quiere, punto final. Te gusta bien y si no, arreglate. Me vienen con tanto misterio ahí. Supersticiosos que son. Primera Tesalonicenses 1:1. Primera Tesalonicenses 1:1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, en Él, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A la iglesia, a la gente. Primera Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Un verdadero cristiano sufre persecución. Es así. Es así. Y a ver, ¿cómo vas a seguir el ejemplo de un edificio? Y si se querés seguir el ejemplo de una institución religiosa, ¿qué ejemplo vas a seguir? Hipocresía, doble cara, triple, cuádruple cara, mentiras, abusos, bullying, relaciones extramatrimoniales que hay en estas falsas iglesias, engaños, cuernos, como se les dice. Pasa de todo, pasa de todo. Eso te da a entender, si todo eso que pasa en estas supuestas iglesias, ¿no? Estos edificios de iglesia, si no te das cuenta con todas las cosas, con estas cosas que pasan, lo podrido que está ese sistema y no te das cuenta que ese sistema no es de Dios, Dios tenga misericordia de vos, por favor. Dios tenga misericordia de vos, despertá. Me gustaría estar ahí para sacudirte y decirte, che, despertá, ese sistema es falso. El sistema de ir a la iglesia es falso. No hay que ir a la iglesia. No tenés que ir a ningún edificio a que te mientan sobre Cristo. El hombre tiene que conocer a Dios, o sea, el ser humano, el deber del ser humano es conocer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice Eclesiastés, el final. El deber, el significado de la vida del hombre es conocer a Dios. ¿Qué más tenés? ¿Qué más? Es el significado y el misterio y el secreto de la vida. Jesucristo, Él es el secreto de la vida. Tenés que ir a conocerlo directamente. Directamente, no con un sistema falso que te aleja de Cristo. Al contrario, estos lugares te alejan de Cristo.
Porque está todo este tema del ecumenismo y el anticristo. Por eso predican tanta falsa doctrina en estos lugares. Porque son centros de lavado de cerebro. Son centros de lavado de cerebro. Es así. Entonces no puedes seguir el ejemplo de las instituciones religiosas. Puedes seguir el ejemplo de las iglesias, de las congregaciones de hermanos salvos de verdad. Las verdaderas iglesias, las verdaderas congregaciones. Que siguen la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 1. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y en el Señor, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera, y el amor de cada uno de vosotros abunda más y más de unos para con otros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, otra vez en las congregaciones, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, porque un cristiano de verdad sufre y padece todas estas cosas. Pasemos ahora a 1 Timoteo 3, versículo 5. Fíjate esto, atención. Vamos a ver si cumplen. Bueno, lee 1 y 2 Timoteo y fíjate si verdaderamente estos supuestos pastores pasan la prueba, ¿no? del que quiera ser un obispo, un pastor, alguien que esté por sobre una congregación. Fíjate vos si cumplen los requisitos. Fíjate vos si tienen hijos rebeldes o no. Fíjate vos. Pero bueno, eso ya todo esto específicamente esto de pastorear, ya más adelante haré un video. Ahora no. Ahora estamos hablando de iglesia. 1 Timoteo 3:5 dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo puedes tener a alguien que no es salvo, que solo lo entrenaron en un seminario, cuidando de la vida de gente salva? No se puede. Si ni siquiera está salvo. O alguien que no está preparado porque no tiene gobernada su propia casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo va a pastorear? ¿Cómo va a cuidar de las ovejas si tiene toda la casa en desorden? Hay muchos que no pasan la prueba para ser pastor. Pero ¿sabes qué pasa? Se meten igual porque ellos buscan aprobación de los hombres. Por eso a ellos no les importa la Biblia, les importan lo que digan los hombres. Los hombres los reconocen como pastores, ellos se van y dicen, no, yo soy pastor, anda a bañarte. Pero bueno, versículo 14, esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti. Acá se me chispoteó acá, pero bueno. Esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Y acá los idólatras fanáticos de hombres, la mebota de pastores, quieren decir, no, ves, acá está, es la iglesia, tenés que ir a la iglesia y ves cómo decís ahora, a ver, cómo decís ahora, y quieren defender lo indefendible. Bueno, si a esta altura decís que la iglesia es un edificio, que Dios te apiade de vos, así nomás. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Dios compró la iglesia con su propia sangre, gente salva, nacida de vuelta, comprada por la sangre de Cristo. Es así de simple. La casa de Dios, ¿por qué? Porque Dios habita en su pueblo, que somos hoy nosotros. Los cristianos salvos, nacidos de vuelta. Dios habita en nosotros, el Espíritu habita en nosotros, Jesucristo habita en nosotros, el Padre habita en nosotros. Dios, la divinidad, habita en nosotros. Por eso somos casa de Dios, no un templo. ¿Ves? Qué ignorante que es la gente. Quieren discutir lo indiscutible, esta manga de burro. Son burros. ¿Me querés decir que la iglesia es un edificio? Sos un burro, amigo. Terrible. A despertar. A despertar. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno. Efesios 2. ¿Y por qué columna de apoyo de la verdad? Bueno, porque se nos dio la verdad. Nosotros conocemos, los cristianos conocemos la verdad absoluta. A eso se refiere. Somos la iglesia del Dios viviente. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. ¿Y te pensás que eso no nos hace columna de apoyo de la verdad? No que lo que nosotros digamos, porque
la iglesia dice, no se trata de eso. Se trata de lo que te estaba diciendo recién, columna y apoyo de la verdad. Se nos dio, se nos encargó la verdad absoluta, el Evangelio, Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y llevar el Evangelio, llevar el verdadero Cristo, de eso se trata, ser columna y apoyo de la verdad. ¿Tá? No se trata de que lo que decreta, porque los católicos hacen esto, dicen, ¿ves? La iglesia es columna y apoyo de la verdad. Bueno, lo que hace el catolicismo y muchas religiones, y casi todas las religiones que mencionan que supuestamente son de la Biblia o toman cosas de la Biblia, supuestamente, ¿no? Lo que hacen es decir, bueno, ¿ves? Un versículo acá dice esto, entonces ¿qué? Eso te da permiso para que contradigas todo el resto de la Biblia, hipócrita, sucio, mentiroso, rata inmunda. La iglesia es del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. ¿Eso te da permiso para violar niños? ¿Eso te da permiso para hacer guerras? ¿Para tener un banco mundial o lo que sea? ¿Eso te da permiso para contradecir todo el resto de las escrituras? ¿Ves que gente enferma? ¿Ves que gente retorcida, malintencionada? Nada que ver. La iglesia es gente salva. Se nos dio a conocer la verdad y por eso somos columna y apoyo de la verdad. La verdad absoluta. Cristo es la verdad absoluta. Se nos dio el conocimiento para entender las profecías. ¿Acaso no somos la columna y apoyo de la verdad? Claro que sí. Entonces, ¿ves? No tiene nada que ver lo que la gente dice. Nada que ver. Sacan las cosas de contexto y dicen cualquier estupidez. Pero bueno, sigamos ahora. Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora sos santo. Si sos salvo, hermano, hermana, sos santo. Y otra vez, hola, te está hablando un santo. Sí, ¿por qué? Porque la Biblia dice, conciudadano de los santos. Y ya tengo un estudio sobre eso, cómo convertirse en un santo según la Biblia. Después dice, versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y acá, otra vez, no, bueno, viste el edificio, ¿cómo puede ser? Bueno, no entendés la Biblia, si estás objetando, ¿no?, estas cosas. El edificio es el cuerpo de Cristo, la gente, la congregación, es un misterio. Cristo, la iglesia, Cristo, su cuerpo, la iglesia, su cuerpo, somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. O sea, es algo que Dios te hace entender espiritualmente. Si no estás salvo, no vas a entender estas cosas, así de simple. No es algo de soberbia, sino que es algo de factos, hechos, realidad. Así nomás. Así que el edificio es un edificio espiritual, un templo santo en el Señor. ¿Por qué? Versículo 22, seguí leyendo. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ves que todo esto es espiritual? Ay, qué gana de retorcer la Biblia tienen mucha gente, ¿eh? Qué bárbaro. Pero bueno, se está acercando el fin del mundo, por eso cada vez van a aparecer más de estos loquitos. Pero bueno. Primera Timoteo 15, 16. 15, nada que ver. 15. Se me está mezclando los números. Primera Timoteo 5, 16. Ahí está. Primera Timoteo 5, 16. Dice, si alguno o alguna de los creyentes tiene viudas, manténgalas y no sea agravada la iglesia, a fin de que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Que no sea agravada la iglesia, que no sea agravada la congregación. Filemón del 1 al 3. Buena suerte buscando los capítulos. Filemón del 1 al 3 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo, a Filemón, amado y colaborador nuestro, y a nuestra amada Apia, y a Arquipo, o Arquipo, no sé cómo se dice, nuestro hermano, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Arquipo, ahí está. Qué burro. Qué burro fui. Bueno. Y a la iglesia que está en tu casa. Ahí está. Otra vez, la iglesia que está en tu casa. La gente, la congregación que está en tu casa. La gente salva en Cristo que está en tu casa. ¿Está? No un edificio, no una institución hipócrita religiosa. No. La gente. La iglesia es la gente. Salva, obviamente. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ves? Hebreos 2, del 11 al 12, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. ¿Se está refiriendo a qué? En medio de la congregación. Pero si dice iglesia ahí, Salmo 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
¿Ves? Toma. Así de simple, a ver, no hay mucha vuelta que darle. La iglesia es congregación, y en este contexto de hoy en día, en esta dispensación, la iglesia de Cristo es la congregación de hermanos, de gente salva en Cristo. Así de simple, ¿ves? Así que bueno, por eso vemos ciertos pasajes que se refieren al Antiguo Testamento como que había iglesias en el Antiguo Testamento, porque sí, había congregaciones, ¿está? Así de simple. En el medio de la congregación te alabaré, dice el Salmo 22:22, ¿ves? Hebreos 12, del 22 al 23 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Ves? Otra vez, va de la mano, congregación, iglesia, también. No hay ningún problema con que diga congregación acá, iglesia acá. Congregación general e iglesia, sinónimo. Congregación es sinónimo de iglesia. En el medio de la congregación te alabaré, en medio de la iglesia te alabaré. Simple, sin mucha vuelta, simple. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. En las distintas dispensaciones hay iglesias. Iglesia en el Antiguo Testamento, iglesia hoy en día, que es el cuerpo de Cristo, y la iglesia del fin del mundo. La iglesia, las congregaciones, ¿no?, que aparecen en Apocalipsis, ¿no?, y aparece en Santiago y también en Hebreos. Porque ya les voy a mostrar de qué se trata realmente Santiago y Hebreos. Pero dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y también hay verdades, no quiero decir que está prohibido leer Santiago, no se me tome a mal, pero hay verdades que cruzan verdades, hay cosas, versículos que cruzan verdades dispensacionales, ¿se entiende? Por ejemplo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto puede cruzar líneas dispensacionales tranquilamente, ¿está? Así que no hay problema con eso. Pero llame a los ancianos de la iglesia, de la congregación, otra vez, gente salva, no a los ancianos de ningún edificio, ¿está? Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos mi hijo. Lo que quiere decir es eso, la iglesia. ¿Qué quiere decir? Gente salva. Por eso es juntamente elegida con vosotros, porque son gente salva. Son gente nacida de vuelta. Cristianos de verdad. Por eso saluda, porque son gente viva. La gente viva puede saludar. Los edificios no. Tercera de Juan, del 5 al 10. Tercera de Juan, del 5 al 10, dice: Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales, si encaminares en su jornada como es digno según Dios, harás bien. Porque ellos partieron por amor a su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. En presencia de la iglesia, en presencia de la congregación, ¿tá? Otra vez, congregación de gente, y la congregación puede ser en cualquier lugar, ¿tá? No tiene que ser todos los domingos sí o sí de 9 a lo que sea, o de 10 a lo que sea. No, no tiene nada que ver, ¿tá? Ir a la iglesia no es bíblico. Si sos la iglesia, ¿a dónde tenés que ir? A ningún lugar, si sos la iglesia. Pero bueno. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los impide y los expulsa de la iglesia. Acá había un hereje que estaba causando problemas y los expulsaba de la congregación, o del lugar o ya sea de la congregación o del lugar donde se congregaban, ¿no? No los quería recibir. O sea, claro, no los quería recibir. Y a los hermanos que querían recibirlos, se los impide y los expulsa de la congregación, ¿ves? Puede pasar esto. Pasa. Pero no quiere decir que los expulsa del edificio, ¿está? Pero bueno. Ahora, Apocalipsis 1. ¿Qué más? Ahora vamos a ver estas iglesias del fin del mundo, ¿no? Que claramente no son no hay razón para que sea el cuerpo de Cristo, porque la dispensación es otra y la teología es bastante distinta a lo que es la dispensación de hoy del cuerpo de Cristo. Así que quédate tranquilo con eso. Si ves algunas cosas chocantes en las cartas a las 7 iglesias de Asia,
Las 7 iglesias que están en Asia, eso es por una muy buena razón. Dice eso porque están en Asia, así que si no estás en Asia, quédate tranquilo. Igual es otra dispensación más que nada, eso quiero decir. Pero bueno. Apocalipsis 1, pero vemos en Apocalipsis va a haber congregaciones, va a haber iglesias, ¿está? Apocalipsis 1, versículo 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 10 dice: yo fui en el espíritu en el día del Señor. El día del Señor no es el domingo, el día del Señor es el día del Señor. ¿Querés saber qué es el día del Señor? Anda a mi canal y fíjate, día del Señor. Tengo un video sobre eso. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Teatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Más adelante, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Congregaciones, ¿está? Y puedes ver más a la iglesia de tal, en todos estos versículos. Apocalipsis 2.1, del 7 al 8, del 11 al 12, del 7 al 18, 23 y 29. Apocalipsis 3, versículo 1, del 6 al 7, del 3 al 14 y versículo 22. Ahí también puedes ver todas esas menciones a la palabra iglesia, que ya a esta altura sabemos que es congregación. Iglesia quiere decir congregación, quiere decir personas que se reúnen, ¿está? No tiene nada que ver con ir a un edificio los domingos, repito, y no estás mal si estás no yendo a la iglesia. Vos tenés que ir a Cristo. Andá a Cristo, que sea tu auxilio, que sea tu guía, tu luz, tu todo, tu Salvador, tu Dios, porque Jesucristo es Dios, ¿está? Así que, ir a la iglesia, mis pantalones, no, ir a Cristo. Porque si sos salvo, sos la iglesia. Así nomás. Apocalipsis 22:16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Las iglesias, las congregaciones. Y ahora, porque tuviste paciencia y llegaste hasta acá, te voy a mostrar. A la gente que miró 5 minutos y se fue, bueno, que no quieren aprender nada, que se arreglen. Pero vos que te quedaste hasta acá, vos sos de los buenos, vos sos de los buenos. O vos sos de las buenas, seas hombre, seas mujer. Vamos a aclarar esto, Hebreos, ¿está? Vamos a ver el contexto, ¿está? Y vamos a ver que Hebreos 10:25 no es el mandamiento para que vos vayas los domingos a que te mientan en la cara. Eso no tiene nada que ver. De esto no está hablando de Hebreos. Primeramente, el contexto es Hebreos, es judíos en el tiempo del Apocalipsis. Gálatas dice que ya no hay ni griego, ni judío, ni griego, y que todos sois uno en Cristo Jesús. Pero acá en Hebreos, el mismo título del libro está haciendo una diferencia entre judíos y gentiles, y habla todo el libro de temas judío, y habla de hebreos, y es una carta a los hebreos, literalmente. Entonces, ahí ya hay una diferencia con el resto de la teología, ¿no? De las cartas de Pablo de Romanos a Filemón, porque Hebreos también lo escribió Pablo, pero lo que corresponde directamente y completamente al cuerpo de Cristo, atención, es de Romanos a Filemón. Ahora, claro, vamos a sacar cosas de toda la Biblia, obviamente, claramente, sí, es la palabra de Dios, todo, pero doctrina directamente, cosas que tenés que hacer y que no tenés que hacer, están dispuestas en las cartas de Pablo de Romanos a Filemón. De ahí hasta ahí, nada más. No puedes sacar de contexto cosas de otras dispensaciones y querer aplicarlo para la dispensación de hoy. ¿Entendés? Espero. Entonces, empezando por ahí, vamos a ver qué es otro contexto. Fíjate esto, fíjense esto. Hebreos 10:25 dice: no dejando nuestra congregación. Ahí está. No dejando nuestra congregación. ¿Por qué? Es congregación nuestra. Entonces, esto no quiere decir que es nuestra congregación de cualquiera que cruce. Está la puerta abierta de la iglesia, entra. No, nuestra congregación. La congregación tiene que ser gente salva. Porque los que no son salvos solo van a causar problemas. No pueden estar unos aprendiendo ya profecía avanzada y uno está ahí con Juan 3:16, qué sé yo. No, ¿entendés? Y aparte que ni está salvo todavía. No, eso no es edificación, ¿está?
Eso no es edificación. Eso no está bueno. Encima que en estos edificios de iglesias se les da más, ¿cómo te puedo decir?, preferencia a la gente perdida que a la gente salva. Y claro, sí es sistema del diablo, esto de ir a la iglesia. No, nada que ver. Ahora, entiendan esto, no dejando nuestra congregación. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, el día del Señor. Esto no es el arrebatamiento. Acá esta gente, si vos ves, y ya vamos a hacer un video, ya voy a hacer un video sobre Hebreos, acá no se está esperando el arrebatamiento. Se está esperando la segunda venida. Pero ya, estate atento que voy a hacer un video sobre Hebreos y Santiago. Pero aquel día se está refiriendo al día de Cristo, al día del Señor, al día de la segunda venida de Cristo, mejor dicho. No al día del arrebatamiento, porque el arrebatamiento ya pasó. Porque si ves el contexto de todo, acá no hay nadie sellado con el Espíritu Santo. Acá no hay nadie sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Entonces, otra cosa, ¿en estos edificios se exhortan unos a otros? ¿En estos edificios de iglesia? ¿O se mienten unos a otros, se engañan, doble cara y hay miles de problemas que no tienen nada que ver con la Biblia, que se causan porque dijo que no dijo, que chusmerío y nada más? ¿Ves que, a ver, yo no sé que si sos salvo, ¿qué haces en estos lugares? Tenés mucha paciencia, la verdad, ¿eh? Pero bueno, te entiendo, hay veces que uno se deja llevar porque piensa que, bueno, es gente con la que puedo hablar de Dios, pero date cuenta que no se puede hablar de Dios con esta gente. Date cuenta y fíjate, abrí los ojos y fíjate bien lo que pasa a tu alrededor. Eso no es de Dios y eso Dios no mandó a hacer, ¿está? Y ya te digo, puedes tener las mejores intenciones y ya repito y ya dije en otro video, por eso hay que mirar todas las partes de mi video, no miren la parte 2 y después no miran más. Bueno, yo dije en la primera parte, entiendo que hay gente súper buena, súper decente en estos lugares, re humilde, re copada, re buena, pero ¿de qué sirve si no están salvos? ¿De qué sirve si siguen un falso evangelio? ¿De qué sirve si no están viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Entiendes? ¿De qué sirve si todo el esfuerzo que hagan, si es algo que Dios no mandó a hacer? ¿De qué sirve? A ver, si no están siguiendo la palabra, la Biblia en contexto. ¿Ves? A tener en cuenta eso. Entonces, no dejando nuestra congregación de gente salva. No está bueno traer y no estamos mandados a traer a gente perdida a la congregación, al contrario. 2 Corintios 6, separarlos, hay que separarse. Entonces ves, aquel día, este es otro contexto. Y sigamos leyendo para ver el contexto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Pecaste después de conocer a Cristo? Entonces ya no hay más sacrificio. No, bueno, pero Dios es misericordioso y perdona. No, bueno, pero acá dice que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No, bueno, pero ha de devorar a los adversarios. Bueno, si seguís con tanto pero, que el Señor te reprenda, amigo. Así nomás te digo. Así nomás. Muchos pero es... no está bueno, ¿eh? Darle muchos pero a la Biblia, mucho pero a Dios, no está bueno. O sea, acá dice que puedes perder la salvación, pero en esta dispensación no se puede perder la salvación, porque la Biblia dice que en el tribunal de Cristo nuestras obras serán juzgadas, pero si va todo bien, o sea, si va todo bien, y si va todo mal, sufrirá pérdida, pero aún así será salvo, aún como por fuego. No puedes perder la salvación en esta dispensación, porque estás sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y cuando viene el día de la redención, el arrebatamiento, vas a estar con el Señor para siempre. Vamos a estar con el Señor para siempre. Esas son las promesas de Cristo para su iglesia. Pero ves que esta no es la iglesia del cuerpo de Cristo. Por eso dice, o sea, que puedes perder la salvación acá. No, bueno, pero ¿dónde la recuperás a la salvación acá? ¿Dónde la recuperás? No dice. Fíjate, versículo 28. El que menospreciare la ley de Moisés, ¿no era que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Ves? Que este contexto es de fe y obras. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto,
en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, no el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es de Cristo con la casa de Israel, con la casa de Israel y de Judá en el fin del mundo. ¿Ves? Esto es otra dispensación. Encima dice, bueno, ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, te va a ir peor que el que moría en el Antiguo Testamento por la ley de Moisés. Peor todavía. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, judíos. Y esto es todo contexto judío, ley de Moisés, judío. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si vos pecás en el fin del mundo, vas a caer en manos del Dios vivo. Te va a matar junto con toda la gente perdida. En el fin del mundo, en el Apocalipsis, lee los profetas, la ira de Dios, la ira de Jehová. Terrible va a ser ese día. ¿Te pensás que va a ser tranqui, light, pecar en esa época? ¿Viste? O sea, yo no entiendo, es una locura lo que tiene la gente en la cabeza, pero bueno, les encanta la mentira. Por eso predican tanta herejía. Entonces, ¿ves? Le de vuelta todos estos versículos. Todo Hebreos 10, léete toda la Biblia si es posible, pero fíjate que nada que ver esto de acá. Nada que ver esto con la iglesia de hoy. Nada que ver esto con la iglesia de Cristo, con la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿se entiende? Porque va a haber iglesias en el fin del mundo, ¿está? Por eso acá hay una congregación, pero esto, Hebreos, hola, Hebreos, ¿está? ¿Ves? Hebreos no dice que tenés que ir a la iglesia los domingos, aparte dice, ¿dónde dice los domingos acá? ¿Dónde dice de saco y corbata acá? ¿Dónde dice que tenés que callarte la boca cuando pasa algo y tendrías que denunciarlo, pero la gente no lo denuncia? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice acá que tenés que permitir que un tipo sin ninguna autoridad tenga control sobre vos, tenga dominio sobre vos, qué haces, qué no haces? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que tiene que haber un tipo que no tiene autoridad alguna, pero encima te tiene que mentir? ¿Dónde dice que ese tipo sin autoridad te tiene que mentir sobre la Biblia todos los domingos? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice? ¿Ves? O sea, no está mal congregarse, pero obviamente, pero la congregación tiene que ser nuestra, entre hermanos, no entre gente perdida, ¿está? Por eso, hay cosas que la gente miente tanto que la gente se acostumbra a la mentira y dice, eso está en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Vas y le mostrás los versículos y bueno, el que ama a Dios va a hacerle caso a la Biblia y el que no va a seguir tradiciones de hombre. Es así de simple. Es blanco o negro. Con Dios es blanco o negro. Con Dios es blanco o negro. O seguís su palabra o no la seguís. No se puede servir a dos señores. O haces caso a Dios o el diablo te extravía por otro lado. Así de simple. Así que bueno, hay muchas cosas para hablar sobre todo lo que pasa y que no pasa y las estupideces que dicen en estos lugares, edificio, iglesia. Pero te digo, si estás yendo a alguno de estos lugares, ¿no? Estás viendo cosas raras de hace rato. Estás viendo cosas en la Biblia que no concuerdan con esta supuesta iglesia, con esta supuesta congregación. Yo te digo, andate de una. No estás pecando. Sos libre. Si sos salvo, sos libre. Si Cristo te salvó, sos libre. Así que andate, no vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenés que ir. Si sos salvo, vos sos la iglesia y estás en la iglesia. Ya estás ahora en la iglesia. Ahora estás en la iglesia. 24/7. Todo el tiempo. Todo el tiempo estás en la iglesia. 24/7. Si sos salvo. Así que, ¿qué tenés que ir a perder el tiempo un domingo? ¿De qué? ¿Para qué te sirve? Orá, escuchá la alabanza, lee la Biblia. ¿Qué más lindo que eso? Y obviamente todos tenemos el llamado que Dios nos llamó para, bueno, descubrirlo. ¿No lo descubriste? Descubrilo. Orá. Y que Dios te dé entendimiento para que sepas qué hacer. Así que no desesperes. No estás en pecado por no ir a la iglesia. Ahora, de lo primero que tienes que asegurarte es de que si estás salvo de verdad. Si estás teniendo muchos conflictos con este edificio iglesia, es muy probable que estés salvo y Dios te está llamando a que no te vayas más y a que no vayas más a estos lugares. ¿Por qué? Porque en su palabra no te pide, Dios no te pide que vayas un domingo a que te hagan bullying. Dios no dice eso en la Biblia. ¿Qué va a ir a hacer un domingo? ¿Qué? ¿A qué?
sábado, lo que sea. Los cristianos somos libres, Cristo nos hizo libres. No te pongas de vuelta al yugo de esclavitud, a despertar, que Dios tiene cosas hermosas, es tremendo, las cosas que Dios muestra a los que verdaderamente son salvos en su palabra. Es tremendo, es hermoso lo que Dios muestra. Así que, por favor, te pido, no vayas a la iglesia. ¿Por qué? ¿Hace falta que explique más por qué? Que el Señor los bendiga y nos veremos en la próxima.